de la familia imperial Santea. No fue difícil reconocerla. Porque si existía una mujer que fuera hija del emperador y que actualmente asistiera a la academia, solo podía ser ella. Además, era un personaje que desempeñaba un papel importante entre los hijos del emperador en la historia principal. No pude evitar pensar que era una extraña coincidencia. No, más importante aún. ¿Qué debo hacer entonces? Parecía que me habían confundido con un asesino, lo que complicó bastante la situación. ¿Debería usar el salto espacial para moverme hacia la ventana y escapar inmediatamente? Sería difícil evitar causar un alboroto sin importar lo que hiciera. Si sigues escondiéndote así después de que te hayan atrapado, entonces. Como no revelé mi apariencia, ella aumentó su magia. Fue cuando no tuve más remedio que usar el salto espacial hacia la ventana del primer piso que... En ese momento, sentí otra presencia proveniente de la ventana. ¡Pum! Al abrirse repentinamente la ventana, entró alguien con una túnica negra, agitando su capa. La séptima princesa se estremeció sorprendida y dirigió su mirada hacia el intruso. Nivel 53. La persona que vestía la túnica desenvainó inmediatamente su espada y se abalanzó sobre la séptima princesa. Observé la escena con asombro. Esta vez sí que hubo un asesino de verdad. La séptima princesa aumentó urgentemente su poder mágico y lanzó un hechizo. Rayos de magia azul se dirigieron hacia el asesino. Guaguán. Los tiros de magia que fallaron impactaron contra la pared de la biblioteca con un fuerte estruendo. El asesino, que esquivó fácilmente el ataque, se acercó rápidamente a la séptima princesa. Aunque la séptima princesa había intentado defenderse, el golpe de espada del asesino la destrozó y cayó hacia atrás por la impresión. ¡Puaj! En el momento en que la espada del asesino estaba a punto de caer sobre el cuello de la séptima princesa, me teletransporté entre ellos y desplegué el velo flotante para bloquear el ataque. Los ojos del asesino, tras la máscara, se abrieron de par en par al verme. Retiraron sus espadas sorprendidos y retrocedieron. Tras retirar el velo, inmediatamente realicé mi magia de sangre y lancé un chorro de sangre. El tipo no pudo esquivarlo y murió al instante. Al mirar al asesino que había caído al suelo, volví la cabeza. La princesa, que estaba sentada en el suelo con los ojos bien abiertos, me miraba con una expresión aturdida. Tras cruzar brevemente la mirada con ella, desvié la vista y me acerqué rápidamente a la ventana, intuyendo que se estaba gestando un revuelo en la biblioteca. Un momento. Oí la voz de la princesa, pero la ignoré y salí corriendo al exterior. La puerta de la biblioteca se abrió y la gente entró corriendo. Los guardias y algunos miembros del profesorado que habían acudido al oír el alboroto estaban allí. ¿Qué está sucediendo? Descubrieron a la séptima princesa, Armía, que estaba sentada en el suelo, y al asesino muerto, y se acercaron a ellos sorprendidos. Armía los miró y luego desvió la mirada hacia el segundo piso, donde se había escondido la misteriosa figura. El hombre, a quien ella naturalmente había confundido con el asesino, había evitado el ataque repentino de otro asesino y le había salvado la vida. Y entonces, tal como había aparecido repentinamente antes, desapareció como si se hubiera evaporado. ¿Qué pasó? ¿Quién era él exactamente? Miró el lugar donde el hombre había desaparecido con una expresión de confusión en los ojos. Solo entraba la luz de la luna por la ventana abierta. Tras salir sano y salvo de la academia, regresé a la posada. Siguen ocurriendo cosas problemáticas. No solo me topé inesperadamente con la séptima princesa, sino que además presencié cómo la atacaban. Fue algo totalmente absurdo. Salvarla fue más un acto reflejo que otra cosa. Era impensable quedarme allí parado, mirando cómo la asesinaban delante de mis narices.
Además, en la trama principal, la séptima princesa era alguien que podía considerarse una aliada, por lo que no fue un acto inútil. En cualquier caso, todo estaba terminado, así que inmediatamente me preparé para abandonar la ciudad. A pesar de que ya amanecía y no se preveía ningún problema para marcharme, podría haber habido algún altercado en la academia, lo que me hacía sentir incómodo. Salí rápidamente de la ciudad con Asher y me dirigí al lugar donde habíamos dejado a Taeyong. El hombre que estaba agachado en medio del bosque se levantó y se acercó a mí con una expresión de alegría. Descansaremos un momento y nos marcharemos inmediatamente. Sí. Cerré los ojos un instante, apoyando la espalda contra el cuerpo de Taeyong, y partimos hacia nuestro próximo destino en cuanto amaneció. Nuestro siguiente destino era la ciudad de Gadret, donde se encontraba la torre mágica de Flaveros. La búsqueda de los misterios resultó ser una pérdida de tiempo, pero ahora que eso había terminado, era hora de resolver el asesinato del maestro de la torre, encomendado por el Señor Supremo. ¿Cómo debería tratar con ese tipo? El maestro de la torre mágica de Flaveros, Ankh Gaindera. Unos años después, el nivel de ese chico era de 90, así que su nivel actual probablemente era el mismo o inferior. Para ser honesto, simplemente matarlo no fue un problema difícil. Aunque era un mago de nivel 90 y su defensa podía ser un desafío, tenía el poder suficiente para derrotarlo. Ahora que Asher también había alcanzado el nivel 90, no sería difícil que se uniera a la batalla. Sin embargo, el problema no era solo matarlo. Había que asesinarlo sin causar ningún revuelo. Esa era la parte complicada. Pero no es que sea imposible. La información proporcionada por el Señor Supremo incluía los hábitos de vida aproximados del amo de la torre. Por supuesto, matar al tipo que estaba dentro de la torre era imposible. Así que el plan era esperar a que el guardián de la torre saliera y ocuparse de él entonces. Sería aún mejor si saliera de la ciudad por completo. Por lo tanto, necesitaba contactar al informante que ya se había infiltrado en esa torre. No había otra forma de obtener información sobre la ubicación de la torre en tiempo real que no fuera a través de ese informante. El problema es cuánto tiempo llevará. No sabía cuándo saldría de la torre, así que podría tardar bastante tiempo. Si la búsqueda del heredero seguía demorándose, podría ser problemático. Por eso esperaba terminar esto lo antes posible. Dado que Gadret se encontraba al oeste de Santea, estaba a una distancia considerable de aquí. Tras un periodo bastante largo de viaje continuo, casi habíamos llegado a nuestro destino. Ahí está, dije, señalando hacia la lejana ciudad de Gadret. La torre mágica de Flavero se alzaba imponente sobre la ciudad incluso desde la distancia, su colosal estructura claramente visible en el corazón del paisaje urbano. Como de costumbre, planeamos dejar Taeyong cerca y entrar en la ciudad a menor velocidad. Sentí una sensación en la distancia, una sensación de batalla. ¿Qué está sucediendo? Sentí curiosidad por el alboroto en plena noche. Aunque podría haberlo ignorado, la curiosidad me pudo y giré a Taeyong hacia la dirección de donde provenía el ruido. Las luces mágicas iluminaron el oscuro bosque cuando una mujer y sus perseguidores se cruzaron en el sendero forestal. El cuerpo de la mujer estaba cubierto de heridas, la mitad de las cuales eran de los perseguidores a los que había matado, y la otra mitad de sus propios forcejeos. ¡Bang! A pesar de que un rayo le fue lanzado por la espalda, logró esquivarlo, lo que provocó una explosión en el suelo y el derrumbe de los árboles circundantes. Logró esquivar el constante flujo de hechizos mágicos y persistió en su huida, a pesar de encontrarse en un estado precario en el que fácilmente podría haber caído. Con la respiración entrecortada, la mujer volvió la mirada hacia sus implacables perseguidores. La mujer se llamaba Serún. Por orden del Señor Supremo, se había infiltrado en la torre mágica Flaveros de Santea como sirvienta y trabajó allí durante un largo periodo de tiempo como espía de Calderic.
La razón por la que la perseguían era porque había descubierto información sobre la investigación secreta sobre demonios que llevaba a cabo recientemente el maestro de la Torre Mágica. Hubo un error. Subestimaron al maestro de la torre, Ankh-Gaindera, y a sus ayudantes más cercanos. Fueron más rápidos y meticulosos de lo que ella había previsto. Así que, al final, no pudo evitar las sospechas, a pesar de haberse ganado su gran confianza como fiel asistente durante los últimos años. Al final, un pequeño detalle provocó que la atraparan y que se revelara su identidad, lo que la sumió en una profunda crisis. Pero Serún aún no se había rendido. Dado que también era una espía experimentada y hábil, no detectó las señales demasiado tarde. El maestro de la torre aún no había intervenido directamente. Si lograba de alguna manera deshacerse de sus perseguidores, no sería imposible escapar. 3, 5, 9. El número de perseguidores no pareció aumentar. Tras confirmar el número de perseguidores que la seguían de nuevo, respiró hondo y se preparó para el combate. Era imposible librarse de ellas por completo simplemente huyendo. Tenía que arrancarlas de raíz, aunque eso significara arriesgarlo todo. Cambiando de dirección repentinamente, el cuerpo de Serún se lanzó hacia el perseguidor que tenía más cerca como un rayo. Uno de ellos no reaccionó a la emboscada y le cortaron el cuello. Los demás perseguidores se sobresaltaron y prepararon sus hechizos. Bak Bak Ban. Serún empleó todas sus fuerzas para invocar su magia y logró eliminar a 2 de sus perseguidores cortándoles la garganta, interrumpiendo su concentración hasta que solo quedaron 6. Sin un instante de descanso, esquivó las llamas que le lanzaban desde un costado mientras su magia se desplegaba en su mano. La magia, condensada en un punto, se disparó en forma de una línea sólida, atravesando la barrera defensiva y acabando con la vida de un perseguidor más. Solo un poquito más. En un abrir y cerrar de ojos, los perseguidores restantes, que habían perdido a sus compañeros a causa de la muerte, no pudieron prepararse. Aprovechando la oportunidad, Serún gastó tanto la fuerza como la magia que le quedaban, intentando cambiar el rumbo de la batalla. Geoeon. De repente, se desplomó de rodillas bajo un peso inmenso que parecía comprimir todo su ser, emitiendo un gemido de agonía. Al levantar apenas la cabeza y mirar al cielo, se sintió asombrada y frustrada. Un hombre de mediana edad, Ankh-Gaindera, que apareció de la nada en lo alto del cielo, descendía tranquilamente hacia ellos. Él es el amo de la Torre de Flaveros. Al verlo aparecer, los perseguidores dejaron de moverse y se inclinaron al unísono. TSK. Pensé que podría haber una rata, pero no sabía que eras tú, Serún. Aceleró el paso y la miró con la cintura ligeramente inclinada. ¿De dónde vienes, de Calderic? Claro, el Señor Supremo te debe haber enviado. Una expresión de resignación apareció en el rostro de Serún. Todo había terminado ahora que el maestro de la torre había intervenido personalmente. Cualquier resistencia adicional sería inútil. No podía mover un dedo ni sentir su magia, como si se la hubieran arrebatado mediante algún tipo de hechizo. Lo único que le quedaba era el silencio. Incluso la opción de quitarse la vida era imposible. El maestro de la torre la miró con frialdad y torció las comisuras de sus labios. Tengo curiosidad por saber qué piensa la señora Suprema. ¿Llegaría siquiera al extremo de hacerme tratar contigo como lo que le pasó al guerrero? No, no lo creo. Ni siquiera el Señor Supremo llegaría tan lejos, jaja. Bueno, la información ya se ha transmitido, así que no importa. El amo de la torre se rió y extendió la mano para agarrar la barbilla de Serún. En cualquier caso, si es algo que envió el Señor Supremo, será difícil hacerte hablar. Serás útil para experimentos durante al menos 4 años. Así que olvídate de morir con dignidad. Materiales del experimento. El rostro de Serún reflejaba desesperación, pues ella conocía el significado de esas palabras mejor que nadie.
Fue en ese momento cuando el maestro de la torre estaba a punto de dar otra orden a sus perseguidores. Alzó la cabeza al oír un sonido amortiguado que venía de lejos. Y entrecerró los ojos. Fue porque algo negro y enorme volaba hacia ellos a través del cielo nocturno. ¿Wyvern negro? Algo cayó del dragón que había alcanzado el espacio vacío sobre sus cabezas a una velocidad increíble. La atención del maestro de la torre, Serún, y de los perseguidores se centró en aquello. No era otra cosa que una persona. ¡Zas! Al caer hacia abajo, la figura apareció repentinamente en el suelo, como si se teletransportara en medio de la caída. La figura era la de un joven varón. El hombre no identificado que apareció tan repentinamente miró fijamente a las dos personas. Sus claros ojos dorados brillaron en la oscuridad. Los ojos de Serún se abrieron de par en par con incredulidad al reconocer el rostro del hombre, y la expresión del maestro de la torre también se transformó gradualmente en una de sorpresa e incredulidad. Murmuró, como si no pudiera creerlo. Séptimo. Señor. Guión bajo 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 SEKY el et. Almohadilla 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 capítulo 208. Al acercarnos al lugar, la escena que se presentó ante nosotros parecía indicar que la batalla ya había concluido. Había una mujer tendida en el suelo, un hombre de pie frente a ella, gente de pie a su alrededor y cadáveres esparcidos por todas partes. Comprobé la estatura del hombre y fruncí el ceño. Nivel 90. Nivel 90. Al ver su nivel, pude adivinar inmediatamente la identidad del hombre. ¿Es él el amo de la Torre de los Flaveros? Dado su nivel y el hecho de que se encontraba cerca de la ciudad donde estaba la torre mágica, era lógico que me viniera a la mente. Su apariencia también coincidía con las características que conocía. ¿Era realmente el amo de la Torre de Flaveros? ¿Qué hacía aquí? No podía estar seguro, pero aumenté mi velocidad de vuelo. Si realmente era el amo de la torre, no podía simplemente ignorarlo. Bajemos allí. Pronto alcanzamos el espacio aéreo justo encima de ellos. Sin dudarlo, me levanté de la silla de montar y le di una palmada en la espalda a Ti-Yong. Hice esto para proteger a Ti-Yong en caso de que se produjera un ataque mientras aterrizábamos. Oh. Quizás no sabía que íbamos a saltar, pero oí la voz sorprendida de Asher justo cuando estábamos a punto de caer. Sua. Cuando nos acercábamos al suelo, utilicé el salto espacial para aterrizar suavemente. Cuando levanté la vista, la mujer y el hombre nos miraban con asombro. Séptimo. Señor. El hombre, que se suponía que era el maestro de la torre, murmuró estas palabras. Miré alternativamente a él y a la mujer cuya identidad no lograba descifrar antes de levantar la cabeza. Croó. Con un fuerte rugido, Ti-Yong giró repentinamente y dio una vuelta sobre sí mismo. Entonces, un único punto se acercó rápidamente al suelo con un sonido ensordecedor. Y era Asha. Ella se acercó tranquilamente y se colocó a mi lado, y Ti-Yong también aterrizó cerca. Volví a dirigir mi mirada hacia el hombre y la mujer. Hubo un momento de silencio. El amo de la Torre de Flaveros. Cuando abrí la boca para decir eso, los ojos del hombre brillaron de sorpresa. Su reacción confirmó que, en efecto, era el amo de la torre. ¿Qué clase de coincidencia es esta? Me preguntaba cómo iba a tratar con él, pero nos encontramos justo antes de entrar en la ciudad. Me sentí perplejo y desconcertado mientras intentaba adivinar la situación. Por lo que se ve, parece que la mujer había sido perseguida por el guardián de la torre y finalmente fue capturada. Séptimo señor de Calderic. El maestro de la torre volvió a hablar, aparentemente seguro de mi identidad.
Le pregunté a la mujer que estaba tirada en el suelo, ¿quién eres? Aunque parecía estar intentando decir algo, no podía hablar. El maestro de la torre frunció el ceño con expresión suspicaz y murmuró, ¿no lo sabías? Entonces, ¿por qué? Al oírle murmurar, algo me vino de repente a la mente. Le pregunté de nuevo, ¿eras tú la espía enviada a la torre mágica? La mujer asintió inmediatamente. Como sospechaba, era la espía enviada por el Señor Supremo. Entonces, ¿lo que está pasando ahora es que, se reveló su identidad y la atraparon? ¿Es por eso que la persiguen las fuerzas de la torre mágica? Eso parece ser así. Solo entonces pude comprender, a grandes rasgos, la situación en la que nos encontrábamos. Al mismo tiempo, sentí una sensación de alivio. Todo estaba preparado para que pudiera deshacerme del amo de la torre discretamente, tal como había venido a hacer. Inspeccioné la zona en busca de señales de peligro. Los únicos que había en este bosque eran el guardián de la torre y algunos de sus seguidores. Yo me encargaré de él aquí mismo. Era una oportunidad perfecta. No había motivo para dudar. Como si leyera mis pensamientos, el amo de la torre, con expresión confusa, frunció el ceño con ferocidad y lanzó una mirada asesina. ¿Has venido aquí para matarme? ¿Por qué? ¿Es por el experimento? ¿Es esta también la voluntad del Señor Supremo? Parecía curioso, pero no había motivo para responder a su pregunta. Le dije a Asher. Asher. Sí. ¿Quieres pelear con él una vez? Asher me miró y asintió con calma. Sí, claro. No solo le di la oportunidad de poner a prueba su poder adquirido. Miré al maestro de la torre. Un campo verde translúcido se arremolinaba tenuemente alrededor del cuerpo del maestro de la torre. Era la magia defensiva que él mismo había extendido. En cualquier caso, los magos son oponentes complicados. La única forma de contrarrestar la capacidad de matar instantáneamente era la barrera defensiva. Con una barrera como esa, era imposible enfrentarme a él solo con mi propia fuerza, ya fuera magia de sangre o salto espacial. Mientras Asher discutía con él, yo solo necesitaba encontrar una oportunidad adecuada para intervenir. O si Asher podía encargarse solo, no había necesidad de intervenir. En ese momento, lo único que tenía que hacer era impedir que escapara. No hay necesidad de someterlo. Mátalo con todas tus fuerzas. Es vos. Asher desenvainó su espada y dio un paso al frente. El maestro de la torre me miró con expresión de disgusto. Me has menospreciado demasiado, séptimo señor, ¿qué clase de tontería es esta que ni siquiera quieres mirarme a la cara? ¡Puah! Asher inmediatamente utilizó sus rasgos raciales como si fuera a darlo todo desde el principio. Todo su cuerpo se volvió blanco. Los ojos del amo de la torre se abrieron de par en par al ver su aspecto. Ustedes son la tribu de la Luna Blanca que tuvo un duelo con el general en la reunión de la Colina de la Tierra. La existencia de Asher ya se había extendido en cierta medida incluso en Santea. El amo de la torre también aumentó inmediatamente su poder mágico. Una chispa tenue brotó de su mano extendida hacia el espía que había caído frente a él. Al verlo listo para enfrentarse a ella primero y entrar en batalla, usé el salto espacial. El velo flotante bloqueó el violento rayo, y este desapareció rápidamente. El jefe de la torre no pudo prestar atención a este lado y solo pudo retirarse apresuradamente. Fue porque Asher saltó hacia adelante al instante siguiente y le lanzó su espada. Bhagwan. Mientras observaba el comienzo de la batalla, me giré y ayudé al espía caído. Su estado parecía bastante grave, así que saqué una poción curativa de mi bolsillo y se la di. Date un capricho por ahora. Sí, sí. Gracias, séptimo señor. Se podía ver a uno de los subordinados del maestro de la torre presa del pánico en un lado, sin saber qué hacer. Si quieres malgastar tu vida, huye.
Se quedaron paralizados, incapaces incluso de moverse después de mi advertencia. Aparté la mirada de ellos. La batalla entre Asher y el amo de la torre se intensificaba, convirtiendo los alrededores en ruinas. ¡Ah! La magia del amo de la torre se propagó en todas direcciones, desatando varias columnas de fuego enormes que se alzaron como tornados arremolinados. Su poder era tan abrumador que podría haber reducido a cenizas un pequeño pueblo en un instante. Asher esquivó rápidamente los catastróficos pilares de fuego y atacó con su espada, mientras que el maestro de la torre disparaba un rayo mágico verde. Las dos enormes fuerzas chocaron en el aire, provocando una explosión masiva. Las réplicas fueron tan fuertes que tuve que levantar una barrera para protegerme. ¿Está Asher ligeramente por delante del maestro de la torre? A pesar de haber alcanzado el nivel 90 recientemente, esperaba que la experiencia del maestro de la torre le diera ventaja. Sin embargo, la batalla parecía inclinarse a favor de Asher. Incluso con el mismo nivel, puede haber una ligera diferencia de habilidad, así que podría ser que Asher haya alcanzado un nivel superior al del maestro de la torre. O tal vez simplemente era más hábil en combate que el maestro de la torre. O quizás simplemente la situación le fue más favorable. KRRRR. El guardián de la torre, volando de un lado a otro por los aires, no lograba zafarse de la persistente persecución de Asher. La distancia entre ellos fluctuaba de forma inestable. Mientras la magia de Asher y la del maestro de la torre se entrelazaban y chocaban, el cielo nocturno se iluminó con destellos de colores. Los hechizos mágicos lanzados por el maestro de la torre eran diversos. Extendían anillos de poder mágico como enredaderas espinosas, y los símbolos dispersos en el aire explotaban, expandiéndose o contrayéndose para lanzar ataques retardados. Asher logró atravesar el implacable ataque mágico, golpeando la barrera defensiva que la maestra de la torre regeneraba y mantenía constantemente mientras se distanciaba. Sin embargo, si hubiera un solo momento de debilidad, una brecha que superar, sería la perdición de la maestra de la torre. Por supuesto, Asher también tuvo algunos momentos peligrosos, pero aún así parecía tener más margen de maniobra que el amo de la torre. Me pregunto si no debería intervenir. Dado que Asher podría terminar la pelea inmediatamente una vez que se rompiera la barrera, parecía que no había casi ninguna posibilidad de que yo interviniera. Sin embargo, seguí en guardia y observé la batalla. Dado que el amo de la torre ya se había adentrado en la investigación demoníaca, no podía saber qué trucos ocultos tenía entre manos. Y entonces, al instante siguiente, sucedió. ¡Clank! Finalmente, el golpe de espada de Asher destrozó la barrera defensiva del maestro de la torre. Sobresaltado, el maestro de la torre intentó recomponerse, pero ya era demasiado tarde. En un instante, sus ojos se abrieron de asombro. La espada de Asher, que resplandecía con una luz blanca brillante, brilló y atravesó el cuello del maestro de la torre como un rayo de luz. Ahí terminó todo. Asher aterrizó en el suelo, y el cadáver, con la cabeza y el cuerpo separados, cayó del aire con un golpe seco. Tras recuperar el aliento, Asher limpió la sangre de su espada y la guardó en su vaina. Ah. El espía que había estado sentado observando la batalla dejó escapar un pequeño suspiro con expresión aturdida. Giré la cabeza y asentí una vez en dirección a donde estaba Asher. Terminó más rápido de lo que pensaba. Aunque Asher hubiera ganado, pensé que la batalla habría sido más difícil, pero terminó en un instante con una victoria perfecta, sin heridos. Me sentí un poco orgulloso y satisfecho con su progreso, que fue incluso mayor de lo esperado. Buen trabajo. La felicité cuando se acercó y luego examiné el cuerpo del guardián de la torre. No había nada más que examinar o ver, ya que había muerto instantáneamente con la cabeza gacha. Como persona muerta, ya no presentaba ningún nivel. Tras confirmar que estaba definitivamente muerto, me tranquilicé.
¿aún no es el momento? En el futuro, el amo de la Torre de Flaveros no solo realizó investigaciones sobre demonios, sino que también apareció como un villano que hizo un pacto con ellos. Y no se trata de un demonio cualquiera, sino de uno de los máximos líderes de la facción demoníaca, Wonma. Así pues, debió de seguir utilizando el poder de los demonios hasta el momento de su muerte. Pero al ver que no lo hizo, me pregunté si aún no habría hecho el pacto con los demonios. En cualquier caso, puesto que el maestro de la torre había muerto, la tarea encomendada por el Señor Supremo había terminado. Sintiendo un alivio mayor del que esperaba, dirigí mi mirada hacia los magos restantes y pensé en cómo lidiar con ellos. SHH. Me sobresalté y dirigí mi mirada hacia la repentina oleada de energía negra que emanaba del cuerpo del amo de la torre. Guión bajo 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 guión bajo. GI no S. Almohadilla 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 capítulo 209. ¿Qué es eso? Observé la escena que se desarrollaba. Ante mis ojos, confundida. Una energía desconocida seguía emanando del cadáver del maestro de la torre. ¿Magia? Era, en efecto, poder mágico, pero tenía un sutil matiz diferente. Era una energía siniestra y repugnante que me incomodaba con solo mirarla. Pensé que podría ser el último truco del maestro de la torre, pero era evidente que estaba muerto. La energía parecía retorcerse y acumularse en el aire como si tuviera voluntad propia. Instintivamente, volví a mirar a los magos desde la torre mágica. Pero ellos también parecían no tener ni idea de lo que estaba pasando. Lo que resultó aún más sorprendente fue lo que sucedió después. ¡Zas! La enorme energía acumulada se extendió como tentáculos y atravesó el cuerpo del amo de la torre. La energía roja envolvió el cuerpo como una enredadera y fue absorbida por el centro de la energía. Entonces el cuerpo del amo de la torre comenzó a secarse y a marchitarse, como si le hubiera extraído hasta la última gota de vida. ¿Acaso absorbió la fuerza vital? Mientras contemplaba aquella escena inquietante, de repente comprendí que era aquella energía desconocida. Quienes hacían un pacto con los demonios pagaban por ello de diversas maneras. Podría ser poder, alma, fuerza vital, o simplemente todo. Debido a que los demonios, con avidez, le arrebataron todo lo que pudieron a un contratista en el momento en que le cortaron la vida, era fácil ver que la fuente del poder que tenía delante era el poder de los demonios. Por lo tanto, me di cuenta de que el maestro de la torre ya había hecho un contrato. Al mismo tiempo, sentí un ligero escalofrío recorrer mi espalda. Porque yo sabía exactamente qué demonio había hecho un pacto con el amo de la Torre de los Flaveros. Ditro Demian. Uno de los líderes de los demonios, con una autoridad muy alta, el séptimo demonio de mayor rango en la jerarquía demoníaca y el séptimo demonio más fuerte de toda la fuerza demoníaca. Se trataba de la identidad del demonio que había hecho un pacto con el amo de la Torre de Flaveros. Zaak. Esta vez, el poder se extendió en todas direcciones, incluso hacia mí y hacia Asher. Desplegué el velo flotante para bloquear el contacto, y Asher desenvainó su espada y lo cortó de inmediato. Sin embargo, los magos del bando contrario no pudieron escapar del ataque de ese poder. El poder atravesó fácilmente su barrera defensiva y penetró sus cuerpos. ¡Puaj! Los magos que estaban envueltos en el poder, como el maestro de la torre justo antes, se marchitaron y murieron como un espejismo en un instante. El poder que absorbió todas sus fuerzas vitales incluso se retorcía, originalmente una mezcla de negro y rojo. Me limité a observar el espectáculo, alerta pero sin saber qué hacer en esa situación. ¿Acaso solo tengo que hacer la vista gorda y escapar? Había matado al objetivo, el maestro de la torre, y no me importaba lo que dijera el demonio que había hecho un pacto con él.
Desde el principio, no había nada que pudiera hacer. La energía que se elevaba hacia lo alto del cielo pronto comenzó a volar en una dirección determinada. Por un instante, se me pasó por la cabeza que si seguía esa energía, podría encontrarme con Ditrodemian. Sería bastante posible si lo seguía a lomos de Tillong. Sin embargo, era una idea extremadamente arriesgada, así que la descarté de inmediato. Aún es demasiado pronto. Los demonios eran seres más peligrosos que cualquier otra raza. Aunque la fuente de su poder era la magia, sus habilidades únicas eran desordenadas e impredecibles, como misterios. Los demonios, especialmente los que estaban en la cima, los archidemonios, algún día tendrían que caer. Pero aún no era el momento. Aunque conocía todas las habilidades de Ditrodemian, no había necesidad de correr el riesgo y enfrentarme a él sin una preparación completa. Retirémonos. Hablé con Asher, que permanecía inmóvil, esperando órdenes, mientras yo observaba cómo la energía se disipaba. Y entonces, llegó el momento en que intenté acercarme a donde estaba Tillong. Una repentina oleada de enorme poder mágico. Extendí rápidamente el velo flotante. Desde la lejanía, en la dirección en la que había volado la energía, parecía como si la oscuridad se retorciera, y al instante siguiente, una llama feroz envolvió toda la zona como un maremoto. SHHH. El lugar por donde había pasado la llama quedó completamente destruido, sin rastro de ella. ¿Qué es esto? Asher y el espía miraron a su alrededor con ojos atónitos. Un ataque que se produjo de repente y sin previo aviso. Era una fuerza poderosa e irresistible, que ni siquiera podía compararse con la magia que el amo de la torre había desatado hacía poco. Ambos estaban protegidos por una barrera, y afortunadamente Tillong estaba fuera del alcance del ataque, ya que éste se produjo muy lejos de donde yo me encontraba. Ruido sordo. El tipo voló hacia aquí presa del pánico y aterrizó a mi lado. Lo miré con semblante severo. Esto es totalmente inesperado. Tras la llamada de emergencia de la última vez, la sensación de tensión y peligro volvió a aflorar en mi mente por primera vez en mucho tiempo. Nunca pensé que estaría por aquí, ¿por qué? Poco después, vi a un hombre que salía lentamente de la oscuridad del otro lado. Era un gigante con una cabeza más grande que la de una persona normal y tenía la piel cenicienta, de aspecto pálido. Nivel 96. Archidemonio, Ditrodemiano. El hombre que apareció tranquilamente frente a mí miró en esta dirección con una mirada sombría. La poderosa y ardiente energía que emanaba de él era superior a la de un señor. Me di cuenta con solo mirarlo. La mirada del tipo, que me había estado mirando fijamente, se dirigió al cadáver del maestro de la torre. Pronto, abrió la boca. Tú eres el séptimo señor de Calderic. Necesito saber por qué mataron a mi contratista, ¿es la voluntad del Señor Supremo? Lo miré fijamente, o mejor dicho, lo observé, sin responder a su pregunta. A su alrededor, unas llamas negras acababan de arrasar la zona, y yo sabía que era esa habilidad. Las llamas de la aniquilación, una de las habilidades únicas que poseía, capaz de destruir todo lo que tocaba. Si no respondes, te mataré. Me reí en respuesta a su voz seca. Si contesto, me dejarás ir. Lentamente, levantó las comisuras de los labios. Por supuesto que no. Morirás aquí. Era la respuesta esperada. La energía desagradable que emanaba de él, mezclada con hostilidad, se hizo aún más fuerte. Maldije en silencio y me preparé para la batalla. Paso atrás. Al oír mis palabras, Asher, que había estado allí de pie con el rostro ligeramente pálido, se giró para mirarme y asintió inmediatamente. Guardó su espada desenvainada y retrocedió obedientemente. Comprendió que no le correspondía intervenir. Por mucho que hubiera crecido, ahora solo era un estorbo, no una ayuda.
Al fin y al cabo, el oponente era un archidemonio. ¿Por qué está ese tipo aquí en primer lugar? ¿Vino a ver al maestro de la torre? Pero, ¿por qué tenía que ser todo tan casual? En cualquier caso, no podía evitar la batalla, ya que la situación se había dado así. El tipo parecía tener una fuerte voluntad de matarme. Dirigí mi mirada hacia Ti-Yong. Normalmente, dada la naturaleza de Wyvern, nunca dejaría que nadie más que yo se subiera a su lomo, pero ahora no era el momento de discutir sobre eso. Toma estos dos y vuela lo más lejos posible. Como ser inteligente, pareció comprender la gravedad de la situación y asintió sin oponer resistencia. Asher tomó al espía e inmediatamente saltó sobre la espalda de Ti-Yong. Me mantuve alerta ante los ataques de Ditrodemian, pero él simplemente se quedó allí, aparentemente sin interés en impedir que se marcharan. Ti-Yong, llevándolos a ambos, alzó el vuelo con gran fuerza y desapareció en el otro lado del cielo nocturno en un instante. Puedes luchar todo lo que quieras. De todas formas, acabarás muriendo. Utilicé una técnica sorpresa de arte con sangre para lanzarle gotas de sangre. Sin embargo, las gotas de sangre resultaron inútiles, ya que las llamas circundantes las consumieron inmediatamente. TSK. Era imposible activar la muerte instantánea mientras las llamas lo rodearan como un escudo defensivo. El tipo agitó la mano y lanzó una enorme llamarada como una ola, igual que antes. Extendí el velo flotante para bloquear el ataque de nuevo. Luego me teletransporté detrás de él. El objetivo era crear más distancia, ya que era difícil defenderse de ataques demasiado rápidos para reaccionar. ¿No es magia, sino un misterio? Murmuró algo así y luego extendió la mano antes de apretarla con fuerza. Al mismo tiempo, una repentina energía púrpura apareció a mi alrededor y se extendió como una ráfaga de viento. Sentí una sensación de peligro al realizar, una vez más, un arriesgado salto espacial. ¡Pum! Justo después de teletransportarme, una ráfaga comprimida de energía púrpura se retorció y envolvió el espacio donde yo había estado parado. Parte del suelo y los arbustos que se encontraban dentro del alcance de la energía púrpura desaparecieron, dejando un corte limpio a lo largo del perímetro, como si el espacio mismo se hubiera partido en dos. Separación espacial. Esta era otra habilidad que poseía Ditrodemian, junto con su llama de aniquilación. Dado que implicaba literalmente atravesar el espacio, si hubiera tardado un poco más en reaccionar y me hubiera alcanzado la explosión, habría sido aniquilado al instante. Era un ataque que prácticamente garantizaba la muerte instantánea, incluso en el juego. Sin darme un momento de descanso, el siguiente ataque llegó a toda velocidad. Ditrodemian permaneció inmóvil, solo movió la mano para lanzar el ataque. Pero para mí, no había lugar para la vacilación. Bloqueé y esquivé frenéticamente las llamas que se intensificaban y las repentinas ráfagas de energía púrpura. Incluso ahora, mientras apenas lograba mantenerme en pie, sabía que no estaba usando toda su fuerza. Sabía que, además de las llamas de aniquilación y la ruptura espacial, Ditrodemian tenía varias habilidades más bajo la manga. ¿Qué tengo que hacer? El problema era que no tenía forma de contraatacar. Bastaría con un solo toque para que incluso él fuera susceptible a una muerte instantánea. Pero ese contacto era imposible. Dado que las llamas bloqueaban por completo mi magia de sangre, no había manera de contactar con él. Si la única forma que se me ocurría era contactarlo directamente usando el salto espacial en lugar de magia de sangre. Pero eso tampoco es lo ideal. En ese caso, tendría que exponer todo mi cuerpo a sus llamas. En otras palabras, era un método que implicaba arriesgar mi vida. Pero retrasar la situación de esta manera conduciría inevitablemente a un resultado predeterminado en el que yo sería derrotado antes de que él pudiera siquiera usar sus otras habilidades al máximo. ¿Qué más puedo hacer? No me quedó más remedio que intentar algo,
confiando en mi capacidad de superregeneración. Tras tomar una decisión, bloqueé las furiosas llamas e inmediatamente activé el salto espacial. Al instante siguiente, me teletransporté justo a su lado, en medio de las abrasadoras llamas. Una sensación desconocida de dolor intenso recorrió todo mi cuerpo como nunca antes. Lo que vi ante mí fue un brazo completamente carbonizado por las llamas abrasadoras, tan gravemente dañado que incluso se veían los huesos blancos. Pero aún así no podía bajar la guardia. Mi visión se nubló de inmediato al ser envuelto por la oscuridad, pero extendí desesperadamente mi mano hacia mi objetivo. Al instante siguiente, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando mi mano finalmente hizo contacto con su cuerpo. Guión bajo 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 ADDOSOVN almohadilla 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 capítulo 210. Lo alcanzó. La aparición de una energía púrpura. A su alrededor y el tambaleo del cuerpo de Ditrodemian fueron casi simultáneos. Fue una muerte instantánea que ni siquiera el mago de alto nivel más antiguo habría podido resistir. Por muy fuertes que fueran, no habría servido de nada. En cuanto confirmé su muerte, inmediatamente levanté una barrera sin dudarlo. Las llamas que nos rodeaban no se extinguieron de inmediato, a pesar de que su creador había muerto. Teletransportarse habría sido la mejor opción, pero era imposible. Fue un ataque sorpresa que apenas tuvo éxito. Y ahora, debido a las quemaduras en mis ojos, no podía ver nada. Podía sentir cómo se me quemaban la piel y los músculos de los brazos, dejando solo los huesos. Fue solo un instante, tan breve como un abrir y cerrar de ojos, pero durante ese brevísimo momento, la parte de mi cuerpo que quedó totalmente expuesta a las llamas de la aniquilación se convirtió en una visión lamentable que ni siquiera podía describirse como reducida a cenizas. ¿No decían que el mayor dolor que una persona podía sentir era el de arder en llamas? Incluso en esta situación, me vino a la mente información inútil que escuché por ahí. Estaba segura de que lo que me quemaba en ese momento no eran llamas reales, pero de una cosa sí podía estar segura, comparado con el dolor que sentía, un horno no sería nada. Mi cabeza seguía llena de este tipo de pensamientos incluso durante este momento catastrófico. Lo único que me impedía perder el conocimiento antes de ser envuelto por el dolor era probablemente el alma del rey. Mierda. Sentía que iba a morir, pero me aferré a la cordura un poco más, pensando que aguantaría un poco más. Para colmo, se produjo una presión repentina que ejercía una fuerte fuerza contra la barrera. Era la primera vez que se presentaba una situación así, por lo que no pude evitar entrar en pánico por un momento. ¿Y ahora qué? No podía ver nada, así que no sabía lo que estaba pasando, pero sin duda podía sentir la descarga eléctrica atravesando la barrera. ¿Podría ser que el velo flotante se haya roto? Durante todo este tiempo había logrado defenderme con éxito de los ataques, así que me preguntaba por qué estaba sucediendo esto de repente. Entonces recordé la energía púrpura que se había extendido a mi alrededor cuando entré en contacto con Ditrodemian. El tipo apenas había logrado ejecutar un corte espacial justo antes de morir. ¿Podría ser que la presión ejercida contra la barrera se debiera a su habilidad para cortar el espacio? La descarga eléctrica que atravesaba la barrera se hacía cada vez más fuerte, hasta el punto de sentir que mi cuerpo se desmoronaría si seguía soportándola. Sin embargo, no podía simplemente levantar el velo. No tenía tiempo ni para intentarlo, ya que desaparecería en un instante. Mi cuerpo aún ardía entre los restos de las llamas, y afuera, el espacio retorcido destellaba como para engullirme por completo. Apenas lograba mantenerme consciente, ya que mi mente estaba al borde del colapso, incapaz de moverme ni un centímetro. En el infierno eterno donde un segundo parecía durar más que una hora, en algún momento.
La presión que había estado ejerciendo contra el velo desapareció repentinamente, como si se hubiera evaporado. Como mis ojos quemados aún no se habían recuperado, no podía precisar qué había sucedido. ¿Acaso la energía se desvaneció antes de que se rompiera la barrera? Como no podía permanecer así por mucho tiempo, finalmente solté la barrera después de que transcurrió un poco más de tiempo. Tos. Afortunadamente, mi cuerpo no se desmoronó tras liberar la barrera. Exhalé como si arrojara mi cuerpo al suelo y jadeara en busca del aire que había estado conteniendo. Mientras me convulsionaba y me retorcía en el suelo, mi visión, que había sido completamente negra, comenzó a regresar lentamente. El brazo que burbujeaba y echaba espuma mientras se regeneraba fue el primero en regenerarse, ya que las llamas casi se habían extinguido. Todo mi cuerpo parecía un cadáver. Loco. Fue increíble que no hubiera muerto en este estado. Esperé a que mi cuerpo se regenerara, respirando con dificultad mientras yacía en el suelo. Tras un tiempo considerable, mis músculos y mi carne, que habían quedado quemados hasta los huesos, se cubrieron de carne nueva y mi piel se regeneró parcialmente. Parpadeé y me levanté con el cuerpo completamente agotado. ¡Puaj! Apenas logré ponerme de pie con los brazos temblorosos, agarrándome al suelo. Me sentí desorientado al mirar a mi alrededor. El bosque que había quedado en ruinas a causa de la batalla ya no se veía por ninguna parte, y ante mí se extendía el paisaje del bosque intacto, como si preguntara si algo había ocurrido en ese preciso instante. E incluso el cuerpo de Ditrodemian, que debería haber estado justo delante de mí, había desaparecido. ¿Qué? ¿Desapareció su cuerpo junto con su desconexión espacial? No, no es eso. Volví a mirar a mi alrededor lentamente. El paisaje en sí era diferente. Este no era el bosque en el que acababa de estar, era un lugar completamente distinto. ¿Es un lugar completamente diferente? Mientras intentaba levantarme de mi asiento, confundida, mi cuerpo se relajó y me desplomé en el suelo. Todavía podía sentir las secuelas de las llamas. Mi cuerpo se había regenerado, pero mis heridas no habían sanado por completo. Y parecía que la regeneración había agotado toda mi resistencia, ya que no me quedaba fuerza en el cuerpo. Quizás el pequeño movimiento que acababa de hacer fue la última pizca de energía que me quedaba. Ya ni siquiera tenía fuerzas para mover un dedo. Pronto, mi conciencia comenzó a desvanecerse rápidamente. El estado mental al que apenas había logrado aferrarme, sabiendo que moriría si lo perdía, ya había llegado a su límite. No sabía qué estaba pasando. No podía soportarlo más. Cerré lentamente mis pesados párpados como si fueran un peso de 1000 libras. Mi conciencia se fue desvaneciendo. Un espacio oscuro. Una mujer estaba sentada en posición de meditación con los ojos cerrados. Frente a ella había una espada negra, que emitía una luz dorada, clavada en el suelo. El aura de esa luz dorada, que se sentía sagrada de una manera indefinible, envolvía a la mujer en forma de cúpula. De repente, la mujer abrió los ojos muy despacio. Era como si acabara de despertar de un largo sueño. Sin embargo, su mirada, que emergía de debajo de sus párpados cerrados, era clara y penetrante, más allá de las palabras. La mujer, que llevaba un buen rato mirando fijamente a un espacio vacío o a otra cosa, se levantó de su asiento. Cuando extendió la mano para alcanzar la espada, la luz dorada se disipó y se desvaneció gradualmente. La mujer murmuró un suspiro. Bueno, no hay nada más que pueda hacer. Ganesa, una monja del monasterio de Robelgio, suspiró mientras se tocaba la frente. Era temprano por la mañana, después de haber terminado la oración matutina con devoción. Estaba a punto de comenzar su jornada laboral. Sin embargo, una jovencita traviesa del monasterio ya le estaba complicando el día desde el principio. Erika, ¿podrías explicarme por qué Rex tiene el hueso nasal roto desde esta mañana?
Le preguntó a la chica que tenía delante. La otra tenía una expresión que denotaba fastidio por todo. No tenía intención de romperlo. Simplemente le di una bofetada, y su frágil hueso era más blando que mi puño, respondió la chica con calma. Ganesa, con paciencia en su corazón, preguntó de nuevo, «Está bien, pase lo que pase, ¿por qué golpeaste la cara de Rex?» «Ese idiota», empezó a decir la chica. «Erika», la interrumpió Ganesa. «Ese cretino no deja de molestarme. Ya sabe, Madre Superiora, no para de hablar de que vengo de una familia humilde y de irritar a los que le rodean». Ignorarlo una o dos veces no pasaba nada, pero, continuó explicando la chica. Ganesa suspiró en voz baja. Rex era un muchacho que había ingresado recientemente al monasterio. Provenía de una familia noble del norte de Santea, pero debido a su caída en desgracia, terminó allí. Sin embargo, aún no lograba integrarse en el ambiente del monasterio y a menudo provocaba conflictos. Si bien la mayoría de los niños en situaciones similares sabían cómo llevarse bien, las chicas como la que tenía delante no siempre eran tan dóciles, lo que inevitablemente generaba enfrentamientos. Hoy, la situación era especialmente grave. ¿Cuántas veces tengo que decirte que me escuches? Ya te dije que la violencia nunca es la respuesta, le recordó Ganesa. Hice lo mejor que pude. Con una mirada severa, Ganesa miró a la niña, Erika, quien evitó su mirada y habló. Y también está en las escrituras, ¿verdad? Ama a tu familia, ama a tus compañeros y ámate a ti mismo. Sí, pero ¿por qué? Si uno guarda silencio cuando escucha palabras que insultan a su linaje, ¿acaso eso no es no amar a su familia ni a sí mismo? Así que seguí las enseñanzas fielmente. Erika. Lo siento. Estoy reflexionando sobre mis actos. No volveré a hacerlo. Finalmente, cuando Ganesa explotó, Erika cambió inmediatamente de postura e inclinó la cabeza. Ganesa suspiró profundamente varias veces antes de decir algo como si se estuviera rindiendo. Aunque esto había sucedido un par de veces, esta vez fue demasiado. Lo sabes, ¿verdad? Ve al bosque y trae leña antes del almuerzo. Si vuelves a usar la violencia, no terminará con un castigo como este, ¿entiendes? Erika no creyó que fuera demasiado severo, pero asintió obedientemente sin protestar. Entonces, me marcho. Siento haber gritado. Sí, yo también lo siento. Erika salió de la habitación y se rascó la cabeza mientras se alejaba. Al salir del monasterio, un muchacho que había estado blandiendo una espada de madera en el patio cesó su acción y la saludó alegremente con la mano. Oye, lograste escapar. Ignorándolo y pasando de largo, el chico la siguió rápidamente. Deberías haber controlado tu fuerza. Aunque ese tipo es realmente molesto, romperle la nariz a alguien es demasiado, ¿no crees? ¿Qué clase de crueldad es esa para alguien que ya es feo? En ese momento, otro niño que estaba sentado en una roca cercana leyendo un libro se acercó y preguntó, ¿qué dijo la Madre Superiora? Erika se encogió de hombros y respondió, ve a buscar leña hasta la hora del almuerzo. ¿Qué? ¿Ni siquiera te castigaron? En fin, la Madre Superiora debe ser demasiado indulgente. Deberían haberte encerrado en algún sitio durante medio día. Callarse la boca. Cuando Erika levantó el pie como para patear, el otro chico, Tom, que había estado refunfuñando, se sobresaltó y retrocedió. Era un acto reflejo que solía hacer. El chico que leía el libro se llamaba Garza. Bueno, en fin, vámonos. Yo te ayudaré. Erika era la única que había hecho algo mal, pero los otros dos también tomaron sus hachas y se internaron en el bosque como si fuera lo más natural del mundo. Los tres, que habían crecido juntos en el monasterio desde la infancia, eran como los tres mosqueteros del monasterio de Robelgio, siempre unidos sin importar lo que hicieran. Puck.
Mientras se acomodaban en sus puestos y cortaban leña un rato, Tom se secó el sudor de la frente y dijo, «Oigan, ¿se enteraron de esto? Sir Clendam, uno de los caballeros del monasterio, va a la secta del monasterio de Santea». Me enteré. Es un joven caballero con mucho talento entre los caballeros del monasterio, así que no es de extrañar. Clendam era un joven y hábil caballero entre los caballeros del monasterio. Oye, yo también quiero convertirme en un verdadero caballero algún día y ser llamado por esas grandes personas. Despierta, ¿con qué sueñas? ¿Qué me pasa? ¿Hay alguien de mi edad, aparte de Erika, que maneje la espada mejor que yo? Tom le preguntó a Erika, que estaba cortando leña en silencio, «Oye, Erika, ¿y tú, no quieres convertirte en caballero?» «No me interesa», respondió ella. Tom replicó, «Vamos, siempre dices lo mismo, pero practicas esgrima incluso más que yo. Simplemente no eres sincero contigo mismo». Erika hizo un gesto con la lengua y tiró el hacha al suelo, diciendo, «Voy a buscar agua». Dejó atrás a los dos y caminó hacia el arroyo que fluía. Mientras caminaba sola por el sendero del bosque, algo le llamó la atención. Entrecerró los ojos y observó la figura a lo lejos. Pronto, sus ojos se abrieron de par en par. Fue porque un hombre se había desplomado en medio del bosque. Guión bajo 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 guión bajo. ICCOVN. Almohadilla 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 capítulo 211. ¿Qué es eso? Al principio, Erika pensó que había visto mal, pero sin duda había una persona allí. Erika se detuvo en seco y miró a su alrededor con recelo. Tras comprobar que no había nada más a la vista, se acercó con cautela a la persona inconsciente. La persona inconsciente era un hombre joven. Erika parpadeó y lo miró con expresión perpleja. Tenía buenas razones para hacerlo, ya que había sangre seca a su alrededor en el suelo. Acercó su oreja a su rostro. Podía oír una respiración débil, lo que confirmaba que no era un cadáver, sino una persona viva. ¿No parece tener ninguna herida? Erika examinó su cuerpo de pies a cabeza con una mirada curiosa. Resultaba extraño que no hubiera heridos visibles, a pesar de la gran cantidad de sangre que había en el suelo. Le dio una patada suave, preguntándose si tendría alguna herida en el pecho. Sin embargo, tampoco presentaba heridas visibles en el pecho, solo manchas de sangre persistentes. Su mirada se dirigió hacia la parte inferior del cuerpo del hombre, pero luego frunció el ceño y apartó la vista. ¿Qué tengo que hacer? Erika se quedó absorta en sus pensamientos por un momento. No era una situación particularmente favorable para una persona estar tumbada desnuda en medio del bosque. Además, se trataba de una zona remota por donde transitaban pocos peatones. Los únicos forasteros que la visitaban ocasionalmente eran los habitantes del pueblo cercano. No parece un residente del pueblo, lo mire por donde lo mire. En primer lugar, era un rostro del que no tenía absolutamente ningún recuerdo. Con un rostro bello, piel clara y una apariencia que definitivamente no se parecía a la de un aldeano de un pueblo rural, incluso desprendía un extraño aire de nobleza. Erika extendió la mano y volvió a tocar el cuerpo del hombre. «Disculpe, ¿me oye?» No daba señales de recobrar el sentido ni siquiera de inmutarse. Por un instante, consideró la posibilidad de echarle agua en la cara para ver si así se despertaba. De repente, oyó un ruido y miró a su alrededor sorprendida. Crack, crack. Entre los arbustos aparecieron unos cuantos animales marrones y peludos. Eran una manada de perros salvajes que vivían en el bosque. ¿Huelieron sangre y vinieron corriendo? Normalmente, no había grandes depredadores que se aventuraran tan cerca del borde del bosque. Entrecerró los ojos y miró a su alrededor, al suelo.
Había dejado su hacha atrás, así que no tenía ninguna arma en las manos. Por suerte, pronto encontró un palo de madera grueso y lo agarró rápidamente. ¿Por qué estos malditos perros no se apartan? Ella agitó el palo, pero los perros no retrocedieron y continuaron acercándose con cautela. Entonces, Erika dejó de amenazarlos y agarró el palo con ambas manos, adoptando una postura defensiva. Los perros no parecían dar señales de ceder, aunque sus ojos parecían desorbitados por el hambre. Mientras se encaraban por un instante, uno de los perros que estaba detrás de ella se abalanzó repentinamente sobre ella. Erika no entró en pánico y rápidamente giró su cuerpo, blandiendo el palo. ¿Ken? Con un fuerte golpe seco, un perro salvaje fue impactado de lleno en la cabeza, rebotó contra el suelo y rodó inmóvil. Otros perros salvajes, gimiendo y ladrando, desistieron de atacar y se dieron la vuelta para huir. Erika suspiró y tiró su palo al suelo. Entonces se oyó un sonido procedente de un lado y Tom y Herón no tardaron en aparecer. «Oye, ¿estás bien?». Los dos corrieron apresuradamente al oír los aullidos del perro. Erika hizo un gesto indicando que estaba bien y volvió a desviar la mirada hacia un lado. Al acercarse, también descubrieron al hombre inconsciente a su lado y abrieron los ojos de par en par. ¿Qué es él? Tom alternó su mirada entre Erika y el hombre, y luego se tapó la boca con la mano. «Dios mío, ¿cometió un crimen? ¿Mataste a alguien? ¿Me estás tomando el pelo?». Herón le dio una palmada a Tom en la nuca y preguntó. «¿Qué demonios está pasando, Erika?». «Yo tampoco lo sé. Estaba tirado en el bosque. Lo revisé y parece que respira, pero...». Herón se acercó al hombre con expresión seria. Luego examinó el estado del hombre y murmuró con voz curiosa. «No parece que esté herido en ninguna parte, pero ¿qué es toda esta sangre?». Tom se paró a su lado, escudriñando al hombre de un lado a otro, y dijo. «Más importante aún, ¿por qué está aquí desnudo? No hay ropa cerca, ¿lo atacaron unos ladrones? ¿Por qué aparecerían ladrones en esta zona?». Erika intervino. «Olvidemos esta charla sin sentido, ¿qué vamos a hacer?». Tom respondió sin rodeos. «¿Qué más podemos hacer? Necesitamos llegar a los sacerdotes rápidamente». Herón negó con la cabeza y discrepó. «No podemos llevarlo allí a ciegas. Necesitamos traer a los sacerdotes aquí». «¿Por qué?», preguntó Tom. «Es un forastero con una identidad desconocida. ¿Alguno de ustedes ha visto antes a alguien como él entre los aldeanos?». «No, pero...». «Por eso debemos tener cuidado. Volvamos al monasterio rápidamente por ahora». En ese momento, Erika miró fijamente al hombre en silencio y dijo, «Llevémoslo allí ahora mismo». «¿Qué?», preguntó Tom. «Con toda la sangre que hay alrededor y su estado, podría estar en grave peligro, ¿y si muere si perdemos más tiempo?». Entonces, rápidamente agarró el cuerpo del hombre. Tom se quedó desconcertado y se acercó rápidamente a ella. «Oye, déjame cargarlo. Lo que sea. Dame algo para cubrirlo, Herón. No podemos simplemente llevárnoslo así». Con un suspiro, Herón le arrojó la camisa a Tom. Así pues, tomaron al hombre no identificado y regresaron apresuradamente al monasterio. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue un techo desconocido. Me incorporé rápidamente, pero sentí un dolor punzante en todo el cuerpo. Entonces oí una voz a mi lado. «¿Estás despierto?». Un caballero vestido con armadura estaba de pie un poco apartado de la cama. Volvió a hablar. «Por favor, espere un momento. Voy a buscar a alguien». Sin decir nada más, abandonó la habitación inmediatamente. Miré la puerta cerrada por un momento, confundido, y luego miré a mi alrededor. ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? Me sacudí el sueño e intenté recordar. La batalla contra Ditrodemian,
la apuesta que puso en riesgo mi vida para matarlo. Y cuando todo terminó, me encontré en este lugar extraño sin razón aparente. Pero no lograba comprender la situación, por mucho que intentara recordar. Mientras permanecía allí sentado, confundido, alguien volvió a entrar en la habitación al poco rato. Era el caballero de antes, junto con otro hombre que parecía un sacerdote. El hombre que se me acercó con una sonrisa amable me preguntó: «¿Ya estás despierto? ¡Qué alivio!». No supe qué decir, así que volvió a hablar. «La gente del monasterio te encontró inconsciente en el bosque y te trajo aquí». ¿Monasterio? Sí, esto es un monasterio. ¿Te encuentras bien? Mientras me preguntaba qué significaba todo aquello, intenté responder, pero una vez más fruncí el ceño. El dolor me recorría como una aguja cada vez que intentaba mover mi cuerpo, aunque fuera un poco. El hombre levantó la cabeza y me miró. «No pareces estar bien». Aunque no se aprecian lesiones externas. Y lo que es más importante, ¿dónde estoy? Amablemente respondió a mi pregunta. Como mencioné antes, esto es un monasterio. Es el monasterio de Robelgio. No, no es eso. Estoy preguntando en qué zona estamos. ¿Qué quieres decir? Esto es Ciudad Garret. Me miró con una expresión que parecía preguntar por qué le hacía una pregunta tan extraña. Si te refieres a Garret, ¿te refieres a la ciudad donde se encuentra la Torre de los Magos al oeste de Santea? Sí. Este es el territorio de Poston, en la frontera sureste de Santea. No pude evitar poner cara de desconcierto. ¿No era esto todo lo contrario de Ciudad Garret? La torre mágica y el lugar donde luché con Detrodemian estaban claramente cerca de Ciudad Garret, así que ¿qué demonios pasó? Si te sientes confundido, ¿te gustaría posponer la conversación un rato? Puedes descansar todo lo que necesites. No, está bien. Asentí con la cabeza. Mientras conversaba un poco más con el hombre, pude reconstruir a grandes rasgos la situación. Para empezar, este lugar era un monasterio llamado Robelgio, ubicado en la frontera sureste de Santea. Y, al parecer, la gente del monasterio me había encontrado inconsciente en el bosque y me había traído hasta aquí. El hombre se llamaba Tane y se presentó como sacerdote del monasterio. También me preguntó mi nombre. Estaba a punto de decir Roan, pero dije otro nombre. Me llamo Isen. Ah, usted es el señor Isen, ¿puedo preguntarle cómo perdió el conocimiento en el bosque? Me preguntó qué hacía yo allí. Intenté inventar una excusa y respondí, solo era un vagabundo que pasaba por allí. No recuerdo por qué perdí el conocimiento. El hombre no parecía del todo convencido, pero asintió sin hacer más preguntas. Parecía más preocupado por mi estado físico y me hizo varias preguntas. Quizás por ser sacerdote, me sorprendió su amabilidad con alguien a quien acababa de conocer. ¿Cómo me encuentro bien? ¿Me puedes dar un momento a solas para descansar? Claro. Entonces. Agradezco mucho tu ayuda. De nada. Por favor, dales las gracias a los niños que te encontraron y te trajeron aquí, no a mí. ¿Niños? Se marchó con una sonrisa jovial, diciéndome que le llamara cuando quisiera si necesitaba algo, y salió de la habitación con el caballero. Suspiré y miré por la ventana. ¿Qué demonios está pasando? No podía entender qué había pasado. ¿Por qué me habían transportado repentinamente del oeste de Santea a una región completamente diferente? Fue como si me hubieran teletransportado en un instante. ¿Teletransportado? Espera un minuto. ¿No me vi envuelto en la fragmentación espacial de Detrodemian en el último momento? ¿Podría ser que me enviara volando al otro lado del espacio en lugar de atravesar la barrera? No sabía exactamente qué había pasado. Pero parecía que, al menos, quedar atrapado en su desconexión espacial era la causa. De lo contrario,
¿Cómo es posible que me hayan teletransportado a un lugar tan lejano sin motivo alguno? Me estoy volviendo loco, de verdad. Me rasqué la cabeza, sintiéndome perplejo. Por otro lado, sentí alivio al saber que seguía con vida. Teniendo en cuenta que estuve envuelto en llamas y mi cuerpo se quemó hasta el punto de que mis huesos quedaron al descubierto, fue un milagro que no muriera en mi estado de inconsciencia. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, mirando fijamente al vacío, sentí una presencia afuera y la puerta se abrió de nuevo. Guión bajo 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 guión bajo. LNNOS. Almohadilla 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 capítulo 212. 3 personas abrieron la puerta lentamente y entraron en la habitación. 2 chicos jóvenes que parecían tener unos 14 o 15 años y una chica. «Oh, sí que estás despierto», murmuró el chico grande mientras me miraba con cierta sorpresa. Mientras los observaba, preguntándome qué estaba pasando, la niña se acercó a la silla junto a la cama y se sentó. Los chicos hicieron lo mismo y se quedaron de pie cerca de ella. La chica, que estaba sentada en la silla con los brazos apoyados en el respaldo, mirándome fijamente, pronto abrió la boca. «¿Quién eres, tío?» «¿Tío?» Me quedé momentáneamente sin palabras ante el título desconocido. «¿Y ustedes quiénes son?» El niño grande respondió con entusiasmo: «Soy Tom». «Y ellos son Herón y Erika. ¿Cómo te llamas, tío?» «Es Isen». Pero no les estaba preguntando sus nombres. Mirando a Tom como si fuera una víctima, Herón dijo: «Somos niños que vivimos en este monasterio. Y fuimos nosotros quienes te encontramos inconsciente en el bosque». Ah. Ahora que lo pienso, ¿no mencionó ese sacerdote a esos niños antes? Enseguida me di cuenta de que eran los niños que me habían encontrado cuando estaba inconsciente. ¿Esa es toda tu reacción? ¿No tienes ni una palabra de agradecimiento? Mientras los observaba a los 3 por un momento, Erika, la chica, dijo eso. Respondí de inmediato: «Muchas gracias». «Gracias a ti, sobreviví». En fin, si no me hubieran encontrado, no sé en qué líos me habría metido mientras estaba inconsciente. Como había recibido mucha ayuda, expresé brevemente mi sincera gratitud. ¿Ustedes son niños criados en este monasterio? El monasterio era básicamente un lugar donde vivían los miembros del clero, pero también era una cuna donde se acogía y criaba a niños que no tenían a dónde ir. En el juego, cuando visitas un monasterio, normalmente hay niños a los que cuidan, como en un orfanato. Y más tarde, se convierten en miembros del clero de pleno derecho. A juzgar por su corta edad, pensé que también podrían pertenecer a esa categoría. En ese momento, la chica con mirada escéptica me recorrió con la mirada de arriba a abajo y volvió a preguntar: «Entonces, ¿quién eres, tío?» «Estabas tirado en el bosque así, pero no eres del pueblo cercano, ¿verdad?». Le respondí tal como le había explicado al sacerdote anteriormente. «Solo soy un viajero de paso. No recuerdo por qué me desplomé en el bosque». Pero la respuesta no pareció satisfacer a la chica, ya que frunció un poco el ceño. «¿No te acuerdas? ¿Estás mintiendo?». «No». «Entonces, ¿por qué no lo recuerdas?». Suena a excusa barata. No es como si hubieras tenido una lesión en la cabeza ni nada por el estilo. Bueno, podría ser así. Para alguien que ha perdido la memoria, ¿pareces inusualmente tranquilo? La chica insistió en interrogarme, sin creer mis palabras. Molesta, respondí de forma insolente. Simplemente no recuerdo el breve instante antes de desmayarme. Y mi mente está igual de confusa. La chica, que me miraba con expresión incómoda, habló. «Entonces te llamaré pervertido». «¿Qué? Estabas tumbado desnudo en el suelo, ¿no es eso pervertido?».
Miré a la chica con total desconcierto. ¿Desnuda en el suelo? ¿De qué estaba hablando? Ah. Ahora que lo pienso, ¿fue eso lo que pasó? Mientras rebuscaba entre mis recuerdos borrosos, me vino a la mente el último instante antes de perder el conocimiento. Estaba completamente desnudo. Era lógico, ya que las llamas habían calcinado mi ropa, junto con mi cuerpo. Lo que llevaba puesto ahora era la ropa de otra persona. Un momento. ¿Así que me trajeron aquí mientras estaba tirado desnudo en el suelo? Me temblaron los labios y tragué saliva al pensar en ello. Estás intentando evitar responder diciendo que no te acuerdas porque pasó algo vergonzoso, ¿verdad? No. Entonces, por favor, responda correctamente. En ese momento, una mezcla de indignación y vergüenza me invadió, dejándome sin palabras. Fue entonces cuando el chico llamado Herón dio un paso al frente y reprendió a la chica. Erika, para. Estás siendo muy grosera. Soltó un bufido y decidió guardar silencio. Korureuk. En ese instante, un sonido inesperado resonó. La fuente del sonido era mi estómago. Tras un momento de silencio, la niña se levantó de su asiento. Le diré al sacerdote que te traiga comida. De acuerdo, gracias. Añadí. Y yo no soy ese tipo de persona. Espero que no me malinterpretes. ¿No me malinterpretes? Seguiré pensando así hasta que escuche tu respuesta. La niña sacó la lengua y caminó hacia la puerta. Herón suspiró e inclinó la cabeza en señal de disculpa. Lo siento. Es que es grosera por naturaleza, así que no te lo tomes como algo personal. Sí. No hay nadie en el monasterio que actúe con tanta imprudencia como ella, ¿verdad? Tom dejó de tamborilear con los dedos y cerró la boca en cuanto vio la mirada furiosa de la chica. Bueno, descansa bien. Nos vamos. De repente, los tres se marcharon. Cuando su presencia se desvaneció tras la puerta, aún se podía oír el sonido de su conversación. ¿Es un noble? El aura que lo rodea no es la de una persona común y corriente. ¿Por qué un noble vagaría solo por el bosque sin ningún acompañante? ¿En serio? Aún así, al menos no parece un pervertido, como dijo Erika. Es muy guapo con su rostro tan limpio. ¿De qué estás hablando? Si tiene ese aspecto, hay aún más posibilidades de que lo sea. Así fue como terminó. Después de un rato, pasó el tiempo. La puerta se abrió de nuevo y entró una monja con una comida. Gracias. Le di las gracias y acepté la comida. Pan con mantequilla y sopa de carne. Fue todo un festín para un forastero como yo. Empecé a comer enseguida, ya que estaba débil y hambriento. A ver qué tal estaba. Asher miró hacia abajo, al vasto bosque que se extendía a sus pies, con expresión severa. El día había amanecido y el tiempo había transcurrido. Intentó reprimir la ansiedad y la inquietud que sentía en su corazón. ¿Dónde diablos estás? Ella se llevó a Tillon del campo de batalla, tal como le había ordenado el séptimo señor. En el lugar solo quedaban ruinas completamente destruidas y el cadáver del demonio desconocido al que se había enfrentado. El séptimo señor desapareció sin dejar rastro, como si se hubiera evaporado en el aire, y se desconocía por completo su paradero. A pesar de continuar la búsqueda en los alrededores, no se pudo encontrar al séptimo señor por ninguna parte. Fuera. Tras dar algunas vueltas, Asher finalmente regresó al punto de partida. Serún, el espía que custodiaba el lugar donde desapareció el séptimo señor, la saludó. ¿Has regresado? Serún estaba a punto de preguntar si el otro había ganado algo, pero al ver la expresión sombría de Asher, desistió. Asher miró el cadáver del demonio con expresión sombría. Serún ya había descubierto la identidad del demonio. Era uno de los archidemonios, y ocupaba el séptimo lugar entre ellos.
Para ella, una espía de élite al mando directo del Señor Supremo, no fue difícil deducir la identidad del demonio basándose únicamente en su apariencia externa. En ese momento, Serún miró a Asher y finalmente habló con cautela: «Es peligroso seguir aquí». Con la muerte del maestro de la torre y la aparición en persona de uno de los demonios. Otros magos del lado de la torre mágica podrían venir aquí en cualquier momento, o podría aparecer otro demonio. Desde la perspectiva de Serún, lo mejor era abandonar el lugar de inmediato. Sin embargo, no podía hacerlo por culpa de Asher. Asher, que había permanecido en silencio, habló. «Todavía no hemos encontrado a Sir Ron. Si Lord Ron estuviera sano y salvo, se habría revelado primero. Pero ya es de día y aún no hay rastro de él». Asher giró la cabeza bruscamente y fulminó con la mirada a Serún. Abrumada por la hostilidad que emanaba de todo el cuerpo de Asher, Serún palideció y no pudo seguir hablando. Sir Ron dijo que esta era una tarea que le había sido asignada directamente por el Señor Supremo. «Explícate. ¿Es este el plan del Señor Supremo para deshacerse de Sir Ron o para tenderle una trampa?», preguntó Asher con voz gélida, intensificando su hostilidad. Serún apenas pudo hablar. «Ah, no. No tenía ni idea de que incluso el séptimo señor vendría aquí. Por favor, cálmate, y piensa con racionalidad. ¿Cuál es el motivo por el que el Señor Supremo quiere dañar al séptimo señor?». Ante la ferviente súplica de Serún, Asher reunió lentamente sus fuerzas y cerró los ojos con fuerza. Sabía que sus palabras de hacía un momento habían sido completamente forzadas, incluso ella misma lo sabía. El encuentro con Serún, que estaba siendo perseguido por el amo de la torre, también fue pura coincidencia. Ni siquiera el Señor Supremo parecía haberlo planeado. Simplemente estaba desahogando su frustración y ansiedad, incapaz de contenerlas. Maldita sea. Ella no quería pensar así, ni siquiera una sola vez. Asher jamás admitiría la muerte del séptimo señor. No podía admitirlo. Creyendo que aún estaba vivo en algún lugar, calmó su corazón tembloroso. Crujir. Al oír un fuerte gemido a su lado, acarició el cuello de Ti-Yong. «No te preocupes. Está vivo, sin duda. No es alguien que vaya a morir fácilmente». Tras terminar la comida, di un paso pesado y alcé la vista hacia el cielo despejado que había fuera del monasterio. Realmente no hay respuesta. Tuve la fortuna de que me salvaran la vida, pero mi situación se había vuelto bastante difícil. ¿Qué está haciendo Asher ahora? Me preguntaba si me estaría buscando desesperadamente desde que desaparecí repentinamente. Quizás incluso pensó que estaba muerto. La verdad es que la habilidad del demonio me teletransportó hasta aquí, pero ella no podía saberlo. Así que tenía que volver al castillo del señor lo antes posible, pero sin Ti-Yong y con una larga distancia que recorrer, tardaría un tiempo. Y mi cuerpo tampoco está en buenas condiciones. Aunque estaba inconsciente, parecía que mi cuerpo se había estado regenerando continuamente y que el trauma se había curado por completo. El problema eran las lesiones internas. Me costaba mucho mover el cuerpo, aunque fuera un poco, probablemente porque las lesiones eran muy graves. Llegó un punto en que sudaba con solo caminar una corta distancia. En resumen, mudarse de inmediato no era una opción. Sería mejor recuperar mi cuerpo hasta cierto punto e irme, en lugar de irme con prisas. ¿Debería quedarme aquí un rato?, pensé, sintiendo una mirada secreta desde algún lugar. Era la mirada de un caballero que estaba de pie cerca del edificio del monasterio. Como persona ajena a ese grupo, era natural que, desde su perspectiva, me trataran con al menos cierta cautela. Sin embargo, parecía que no tenían intención de echarme, así que no habría problema en pedirles comprensión y quedarme aquí un tiempo.
guión bajo 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 PICEKYEL, et. Almohadilla 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 capítulo 213. Oí que Erika y los niños encontraron a una persona que se había desmayado en el bosque y los trajeron aquí. Sí, es un hombre joven. Dice que simplemente era un viajero que pasaba por la zona por casualidad. ¿Cómo sucedió eso? No lo sé. Dice que no recuerda nada de antes de desmayarse, pero hay algunos detalles sospechosos que me hacen pensar que podría estar ocultando algo. El abad se acarició la barba mientras escuchaba la explicación del sacerdote. Está en tan mal estado que no puede moverse, así que quiere quedarse en el monasterio hasta que se recupere. Entonces no hay nada que podamos hacer. Deberíamos proporcionarle comodidades para que pueda vivir con tranquilidad. Es un forastero, así que debemos tener cuidado y observarlo. El sacerdote asintió con la cabeza como si hubiera esperado la respuesta del abad. El otro no podía simplemente darle la espalda a alguien que lo necesitaba, especialmente porque él era más fiel que nadie. Al ver la pila de documentos sobre su escritorio, el sacerdote sugirió, en lugar de hacer eso, ¿por qué no se toma un descanso, abad? Me preocupa que pueda perjudicar su salud. El abad sonrió ante las palabras de preocupación. Solo será por 1 o 2 días. Además, ya casi termino con todo, así que no te preocupes. Cuando el sacerdote se marchó, el abad continuó con su trabajo solo. Tras leer los documentos durante un rato, bajó la mirada hacia el cajón inferior que tenía debajo del escritorio. La que estaba cerrada con candado. Sacó una llave del bolsillo y abrió el cajón, dejando al descubierto su contenido. En su interior, había una joya negra translúcida del tamaño de la articulación de un dedo. Deot recogió la joya y la tocó con una extraña expresión en los ojos. La gentileza que acababa de mostrar había desaparecido por completo, y en su mirada solo se reflejaba una fría crueldad. Al oír pasos que se acercaban a la habitación, guardó la joya en el cajón y se aclaró la cara. Poco después, llamaron a la puerta. Adelante. La puerta se abrió de nuevo y entró otro sacerdote. ¿Qué pasa? Bueno, señor. Hay algo que necesito que revise con respecto a las escrituras que mencionó antes, ¿está muy ocupado? Deod esbozó una leve sonrisa e hizo un gesto con la mano. Está bien. Tráelo aquí. Tras explicarles la situación, pregunté si podía quedarme en el monasterio hasta recuperarme. Accedieron de inmediato. Pasé casi todo el día y el día siguiente acostado en la cama. A veces los sacerdotes venían a usar magia curativa, pero no servía de mucho. Si tardó tanto en recuperarse, incluso con la ayuda de la superregeneración, la magia de Ditrodemian debió de ser realmente letal. Por supuesto, teniendo en cuenta que me había enfrentado al ataque de un archidemonio, salí bastante bien parado. Tuve muchísima suerte. No era momento para relajarse, pero no había nada que pudiera hacer en esa situación. Para aliviar mi cuerpo, salía de vez en cuando al patio del monasterio. Además, era difícil soportar la inquietud durante todo el día simplemente estando acostado en la cama. No estaba en un hospital, pero me sentía como un paciente recibiendo atención como si estuviera hospitalizado. Mientras estaba sentado en una silla, mirando distraídamente el paisaje, vi rostros conocidos que salían al patio. Erika, Tom, ¿y ese era Herón? Los tres me vieron, pero estaban lejos, así que no se acercaron a saludarme. Herón tenía un libro en la mano, y Erika y Tom tenían cada uno una espada de madera. Las dos personas que portaban espadas calentaron brevemente y pronto comenzaron a chocar sus espadas entre sí. ¿Están practicando? También vi a otros niños blandiendo espadas de madera en el patio.
Quizás querían convertirse en caballeros en el futuro. Aunque solo fue por un día, a juzgar por el ambiente que observé, no parecía que el monasterio impusiera una disciplina y unas normas estrictas a los niños. Herón se apoyó en una roca cercana y leyó un libro, mientras Tom y Erika chocaban sus espadas con fiereza. Observé en silencio su entrenamiento. Nivel 11. Erika, la chica, tenía un nivel más alto que los dos chicos. De las tres, ella fue la única en la que pude sentir un leve poder mágico, aunque muy débil. Probablemente aprendió de alguna manera a acumular maná. Dado que todos parecían tener aproximadamente la misma edad que Rigón, era natural que Rigón viniera a la mente al compararlos. En comparación con Rigón, estaban en un nivel lamentablemente bajo, pero Rigón no era un objetivo de comparación en primer lugar. Aunque no hubieran recibido una formación sistemática y adecuada como la de quienes pertenecen a familias prestigiosas, se podría considerar que poseen un nivel considerable. Clank. Poco después, la espada de Tom flotó en el aire. Gruñó en voz alta, agitando las manos, «Oye, ten cuidado. Casi me arrancas los dedos». Erika soltó una risita y se giró hacia Herón. «Todavía no ha entrado en calor, ¿quieres entrenar?» «No, gracias», respondió. Charlaron un momento, luego me vieron y se acercaron. «Hola, tío». Me saludó Tom con entusiasmo. Asentí con la cabeza en respuesta. «Si tienes problemas para moverte, ¿qué haces aquí?», preguntó Erika secamente. «Solo salí a tomar un poco de aire fresco», respondí. Es mejor no deambular demasiado si no quieres despertar sospechas. Al fin y al cabo, eres una forastera sospechosa. Y no soy la única que piensa así, dijo, poniendo la mano en la cadera. Ni siquiera he salido a caminar, repliqué, molesto. Sabía que cada vez que salía, los sacerdotes y caballeros sagrados de la zona me vigilaban. Decidí irme y estaba a punto de darme la vuelta cuando Erika, de repente, me agarró del hombro, haciéndome tropezar. Como mi cuerpo estaba tan débil que caminar era una lucha, aunque el toque de Erika no era fuerte, bastaba con hacerme tropezar. ¡Pum! Erika me sujetó con urgencia cuando perdí el equilibrio. Aunque permanecí inmóvil, me dolía el cuerpo y un dolor agudo me recorrió la espalda. Mi rostro se contrajo involuntariamente. Giré la cabeza con confusión. Erika también soltó mi hombro y me miró con expresión de sorpresa. Ni siquiera usé mucha fuerza, ¿por qué eres tan débil? Hola, Erika. Herón interrumpió su comentario descarado. Chasqueé la lengua y pregunté, ¿qué es? No te adentres en el bosque que hay detrás del monasterio. Es un lugar al que no deberías entrar. Un lugar al que no deberías entrar. Estaba a punto de preguntar por qué, pero en ese momento, una monja que venía de la dirección del monasterio gritó, «Erika, Tom». Los dos se dieron la vuelta rápidamente para huir en dirección contraria, con rostros llenos de ansiedad. Herón suspiró y lo siguió. La monja que se acercaba me preguntó mientras recuperaba el aliento, ¿qué hacían esos niños aquí? Estaban practicando esgrima. Ya veo. Disculpe. Inclinó la cabeza y corrió de vuelta en la dirección en la que habían huido. Mientras el murmullo se desvanecía en la distancia, parecía que la persona tenía otras cosas que hacer, pero estaba procrastinando y posponiendo las cosas. Había transcurrido casi una semana desde que me alojaba en el monasterio. Dediqué cada día exclusivamente a mi recuperación. Aunque aún sentía rigidez al moverme, el dolor constante que me había estado atravesando el cuerpo casi había desaparecido. Mientras caminaba por los pasillos del monasterio después de terminar de almorzar, vi al sacerdote llamado Tane recogiendo libros y papeles que habían caído al suelo más adelante. Lo observé un momento y luego me acerqué a él, ofreciéndole mi ayuda. Yo te ayudaré con eso. Oh, señor Isen. Gracias, dijo sonriendo.
Parece que ahora sale más a menudo de su habitación. ¿Ha mejorado su salud? Sí, gracias a su amabilidad. Al recoger los libros caídos, eché un vistazo a sus títulos. Parecían ser textos religiosos como la Biblia. ¿Has estado moviendo todo esto tú solo? Jaja, sí. Intenté tomarlos todos a la vez y fue demasiado. Sentía curiosidad por saber por qué estaba moviendo tantos libros, y él pareció percibir mi curiosidad y me lo explicó. Necesito transcribir las escrituras, pero primero tengo que organizar algunas cosas. ¿Transcribir las escrituras? Al principio, no podía entender por qué haría algo así, pero luego me di cuenta de que no había imprentas en este mundo y que cada libro tendría que ser escrito a mano por una persona. O tal vez haya algo como una tipografía. Recogí todos los libros y agarré los documentos en papel, hojeando rápidamente su contenido. Con una simple ojeada, me di cuenta inmediatamente de que el contenido era un resumen de pasajes de las Escrituras. Este mundo era un mundo donde existían seres trascendentes a los que se podía llamar dioses. De repente, mi interés se despertó. Leí brevemente los pasajes escritos en el papel, y Tane, que había terminado de organizar todos los libros a mi lado, preguntó con voz sorprendida. Isen, ¿sabes leer los proverbios antiguos? Ah, claro. Ahora que lo pienso. Al oír sus palabras, recordé una de las configuraciones de raza, que se encontraba en los rincones más recónditos de mi memoria. En la iglesia, utilizaban proverbios antiguos junto con la lengua común continental. La iglesia tenía su propio alfabeto, que habían estado utilizando durante mucho tiempo, y se llamaba Proverbios Antiguos. Se basaba en la lengua común continental, pero la escritura era mucho más compleja y difícil de aprender. Por eso, se decía que dominar los proverbios antiguos era uno de los mayores desafíos para quienes seguían el camino del sacerdocio. ¿Por qué puedo leer esto con tanta facilidad? Revisé una vez más el contenido escrito en el papel. Tras examinarlo más detenidamente, me di cuenta de que era similar al idioma común continental, pero claramente diferente. Sin embargo, no tuve ningún problema para leerlo con fluidez. ¿Se debía esto a que se basa en la lengua común continental, lo que permitía la interpretación? Sí, puedo leerlo. Tane me miró con sorpresa en los ojos ante mi respuesta. Puedes leer proverbios antiguos, eso significa que tú, Isen. Finalmente, me di cuenta de que había provocado un malentendido inútil. Era porque los proverbios antiguos eran caracteres que solo los clérigos podían aprender. Negué con la cabeza rápidamente. No, no soy clérigo. Entonces, ¿por qué conoces proverbios antiguos? Las aprendí por mera curiosidad personal. Disfruto explorando y analizando lenguas antiguas y diversos caracteres. Ya veo, dijo Tane asintiendo como si estuviera convencido, aunque una ligera expresión de decepción permanecía en su rostro. Sin embargo, aún podía percibir una considerable dosis de buena voluntad en sus ojos. Aún así, tu esfuerzo es verdaderamente admirable. Incluso las personas con talento innato tardarían al menos unos años en aprender por completo los proverbios antiguos. El hecho de que los hayas aprendido por curiosidad y no por fe es realmente algo digno de mención. Guión bajo 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 TEOSKB, Almohadilla 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 capítulo 214. No, no hay nada que impresionar. Aunque yo no era clérigo, parecía sinceramente complacido de que hubiera aprendido proverbios antiguos. Continué revisando los documentos y de repente se me ocurrió una idea. ¿Te importaría si te ayudo con esto? ¿Qué? Me refiero a organizar estas escrituras. Parece que llevaría mucho tiempo revisar los papeles,
Pero no parece una tarea particularmente difícil. A primera vista, solo se trataba de clasificar y organizar las escrituras. Así que, si uno podía leer proverbios antiguos, parecía algo que cualquiera podía hacer, incluso si no pertenecía a ninguna iglesia. Tane parpadeó y respondió. Bueno, es cierto, pero no sé si debería pedirte que hagas eso, Isen. Ya me has ayudado mucho, así que no es gran cosa. Además, tengo muchas ganas de probarlo. Lo único que hice durante todo el día fue estar tumbado en la cama o contemplar el paisaje desde el patio del monasterio. No hacer nada y pasar el tiempo así era aburridísimo. Y como ya había dicho, estaba en deuda con el monasterio, así que este tipo de ayuda no me suponía ningún problema. Si yo me encargo de la mitad del volumen, ¿no podrías darle un último cheque, padre? Tane pareció dudar por un momento. Pero al ver las ojeras que tenía y sabiendo lo ocupado que ya estaba, le pareció una oferta que no podía rechazar. Él sonrió y asintió. De acuerdo, te pediré que lo hagas. Muchas gracias. Regresé a mi habitación con las escrituras, el papel y el bolígrafo que Tane me había entregado. Me senté en el escritorio a un lado de la habitación y comencé a trabajar de inmediato. Desdoblé las escrituras por un lado y coloqué el papel sobre el otro, garabateando con una pluma entintada. Intentaré terminarlo para mañana. Busqué versículos, los clasifiqué y los registré. Era una tarea casi como un simple trabajo, pero mucho menos aburrida y más productiva que no hacer nada. Además, disfrutaba examinando cada versículo de las escrituras. Mientras llenaba una cara del papel, me tomé un momento de descanso y me perdí en mis pensamientos. Dios. En la tierra existían innumerables religiones, pero el concepto de religión en este mundo era algo diferente. Esto se debía a que creían y veneraban a un ser trascendente cuya existencia era claramente visible. El Dios de la luz, Rael. La única denominación reconocida por todos dentro de la cosmovisión de raza era la raeliana, que lo veneraba. Era también la religión oficial de Santea, y al menos dentro de su reino, era difícil encontrar a alguien que no creyera en Rael. En comparación con el pasado, la religión raeliana se había fortalecido mucho, y existían razones claras y momentos decisivos por los que tenían una fe aún más absoluta en la existencia del Dios en el que creían. El ataque de las fuerzas demoníacas y la aparición de la espada sagrada. En el abismo de la desesperación, donde solo aguardaba la destrucción, el ser trascendente obró un milagro para la humanidad con una sola espada. Y el curso de la guerra cambió por completo. Solo una humana, elegida por la espada sagrada, erradicó la oscuridad que se había extendido por el continente con su poder trascendente, y la humanidad finalmente logró sellar al rey demonio y expulsar a los demonios. Héroe. El actual poseedor de la espada sagrada, un ser venerado como un gran héroe por todos. En el ámbito oficial, ella era la entidad más poderosa en la visión del mundo de raza. Se podría considerar a un héroe así como el eje que actualmente equilibra a las 4 grandes potencias. Incluso el poderoso Calderic mantuvo cierto grado de paz superficial al no invadir Santea, y el hecho de que las fuerzas demoníacas con un poder superior al de Calderic no estuvieran campando a sus anchas se debió por completo a la existencia del héroe. Por lo tanto, era de esperar que, una vez desaparecido el héroe, un gran caos volviera al continente. Y no quedaba mucho tiempo hasta ese momento. Sufría graves secuelas de la batalla final contra el rey demonio, e incluso ahora, estaba perdiendo vitalidad. Ejem. Pensar hasta ese punto me hizo sentir que mi situación actual era ridícula. ¿Por qué estaba organizando las escrituras con tanta calma cuando no era el momento de hacerlo? Necesitaba recuperarme lo antes posible e ir a buscar a Asher, pero... De repente, sentí que alguien se acercaba a la habitación y, sin siquiera llamar, la puerta se abrió bruscamente. La cena está lista. Era Erika.
Tropezó con un trozo de pan en la boca y se acercó al escritorio, dejando caer la comida que sostenía sobre la mesa. Aparté rápidamente los papeles cuando la sopa casi se derramó. Luego, con el ceño fruncido, pregunté: ¿por qué estás? Antes había una monja que siempre traía comida, pero fue extraño ver aparecer a este tipo de repente. Erika terminó de masticar su pan y se encogió de hombros antes de responder. Me paró al pasar y me pidió que se lo llevara. Para mí también es un poco engorroso. En fin, que disfrute de su comida. Claro, gracias. ¿Pero por qué haces esto con todas estas escrituras apiladas? Su mirada se dirigió a las escrituras y al papel en el que yo estaba tomando notas. Ah, ¿esto? Se trata de organizar y copiar las escrituras que necesitan ser transcritas. Algunos sacerdotes llevan un tiempo trabajando duro en ello. Ya veo, ¿por qué lo hace el tío? Solo estoy ayudando porque estoy endeudado. Ella arqueó una ceja. ¿Pero sabes leer las escrituras? Sí. ¿Cómo es posible? ¿Tú también eras sacerdote? No. Entonces, ¿cómo aprendiste a leerlos? Me interesaban los idiomas, así que los estudié por separado. Le agradecería que se marchara y no me molestara más. Le dije que no me molestara y que se fuera. Sin embargo, mientras ella seguía mirando a su alrededor, me pregunté qué más estaría pensando hacer. Pero tío, ¿por qué estabas inconsciente en el bosque? ¿De verdad piensas seguir ocultando el motivo hasta el final? Fruncí el ceño ante sus palabras. Cada vez que este hombre me veía, ella insistía en preguntarme sobre aquel incidente. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me acuerdo? Eso es mentira. ¿Cuánto tiempo piensas seguir diciendo eso? Se cruzó de brazos. No pude evitar sentir curiosidad. Me parece sospechoso, lo mire por donde lo mire. Estabas cubierto de sangre, pero no tenías ni un rasguño en el cuerpo, y estabas desnudo, sin ropa. La razón por la que no hubo heridos a pesar de estar cubiertos de sangre fue gracias a una superregeneración. Parecía que ella seguía pensando que yo ocultaba algo, especialmente sobre esa parte. Por supuesto, es cierto que estoy ocultando algo. Como no tenía intención de decírselo, simplemente la ignoré. No serviría de nada aunque intentara explicarlo. Erika chasqueó la lengua ante mi reacción y volvió a fijar la mirada en el papel en el que yo estaba escribiendo. Tras un momento de silencio, volvió a abrir la boca. Por cierto, ¿por qué tenemos que usar este tipo de escritura por separado cuando podemos usar el idioma común del continente? Es innecesariamente complicado y lleva más tiempo aprenderlo sin ninguna utilidad práctica. La miré con una expresión ligeramente desconcertada. ¿Puede un clérigo decir algo así? Todavía no me he bautizado, así que no soy miembro oficial de la Iglesia. De todas formas, te convertirás en uno en el futuro, ¿verdad? ¿No quieres ser caballero? ¿De qué estás hablando? ¿Quién dijo eso? A veces parecía que estabas absorto en las historias que contaban tus amigos, dije con el ceño fruncido. No, no lo hice. ¿Por qué iba a creer las tonterías que dice Tom? Negó con vehemencia. No dije que lo creyeras. Solo estaba preguntando, respondí. Bueno, aunque no sea cierto, aún podría unirme a la congregación. De todos modos, no tengo a dónde ir después de dejar el monasterio. En otras palabras, se haría miembro de la congregación simplemente para poder subsistir. No pude detectar ningún rastro de fe en sus palabras, y no pude evitar preguntarme si existía alguien como ella. Y añadió, para empezar, nunca creí en Dios. ¿De qué estaba hablando ahora? Pregunté por curiosidad, ¿no crees en Dios? ¿Quieres decir que no crees en la existencia de Dios? Erika negó con la cabeza. No, no me refiero a eso. Es solo que no lo entiendo. El héroe recibió la espada sagrada del Dios de la luz, ¿verdad?
Bien. Es que no lo entiendo. Dios salvó a la humanidad, pero muchísimas personas murieron en las guerras. ¿Por qué esperó Dios a que se sacrificaran tantas vidas antes de ayudarnos? Yo tampoco lo sé. La historia del juego no lo explicaba en detalle. Si Dios realmente tuviera poder omnipotente y pudiera salvar a la humanidad sin ningún sacrificio, debería sentir reverencia y asombro hacia tal ser. ¿Debería simplemente estar agradecido por la salvación sin saber la razón? Su voz se apagó con una mirada suave y pensativa en los ojos. Cuando digo cosas así, los sacerdotes y las monjas siempre dicen lo mismo. Dicen que Dios solo nos pone a prueba y nos somete a pruebas. Pero, ¿cuál es el propósito de estas pruebas? Si las superamos, ¿acaso Dios nos devolverá a las personas que hemos perdido? ¿Qué sentido tiene todo esto para quienes ya han perdido lo más preciado en la vida? Su voz, aunque seguía siendo baja, ahora contenía un dejo de ira. La miré fijamente. Dudó un instante, como si no supiera qué decir, y luego cambió de tema. No importa, ¿qué piensas de Dios, tío? En realidad no tengo una opinión firme al respecto. Era un ser trascendente que otorgó la espada sagrada al héroe del universo Raza. Y él tenía la clave para resolver los problemas que afrontamos este mundo y yo. Ese era el alcance de mi conocimiento sobre Rael, el dios de la luz. Hablé con el corazón, pero tu respuesta careció de sinceridad. Erika hizo un puchero. Le pregunté, ¿pero puedes hablar de esas cosas con tanta naturalidad con alguien como yo, que no soy nadie de aquí? ¿Qué tiene de malo no creer en Dios? Eso es cierto. ¿Es porque eres un forastero que digo estas cosas? ¿Acaso crees que iría por ahí diciendo estas cosas delante de los sacerdotes? Bueno, supongo que no. ¿Y entonces qué? ¿Acaso iría por ahí gritándolo en público? Imposible. Y de todas formas, da igual que lo diga o no. Aunque nunca lo haya dicho en voz alta, la mayoría de la gente del monasterio sabe que mi personalidad es retorcida. Como si la conversación hubiera terminado, enderezó la espalda, de donde había estado apoyada en el borde del escritorio. En fin, disfrute de su comida. He estado hablando sin parar de tonterías. Oh, ahora que lo pienso. Recordé algo que había olvidado y le pregunté. Dijiste antes que no debíamos adentrarnos en el bosque que hay detrás del monasterio, ¿cuál es el motivo? Sobre eso. Se rascó el cuello y respondió. En realidad, yo tampoco estoy seguro. Dicen que hay un monstruo viviendo en lo profundo del bosque. ¿Un monstruo? En varias ocasiones en el pasado, sacerdotes y caballeros sagrados han desaparecido en el bosque sin dejar rastro. Por eso nadie se adentra en lo profundo del bosque. Guión bajo 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 guión bajo. POSKVE. NE. Almohadilla 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 capítulo 215. El bosque que había detrás del monasterio estaba en una dirección diferente a la del lugar donde me había desplomado. Parecía un bosque común y corriente, pero de repente, había un monstruo del que se rumoreaba que estaba allí. ¿Qué, un monstruo feroz vive allí? No lo sé. Nadie lo ha visto realmente. ¿Pero por qué dicen que existe un monstruo? Tal como ya he dicho, ha habido varios casos de personas desaparecidas del monasterio, así que todo el mundo supone que es obra de un monstruo desconocido. Así que solo es un rumor. Bueno, es natural que la gente piense así si varias personas han desaparecido. Entonces, ¿desaparecieron todos los que entraron al bosque? No, solo unas pocas personas. Antes, la gente solía atravesar el bosque sin ningún problema. Fue solo después de varios incidentes que la gente dejó de entrar allí. Erika se encogió de hombros. Bueno,
Es una historia de antes de que yo llegara al monasterio, así que no conozco los detalles. Sinceramente, yo tampoco creo que haya un monstruo. Pero si tal cosa ha sucedido, debe haber algo en el bosque. Tal vez. De todos modos, no hay nada bueno en entrar ahí, así que te dije que no fueras por ahí cuando te fueras más tarde. Ella se dio la vuelta. Bueno, me voy. Adiós. Mientras ella se marchaba y yo observaba la puerta cerrada, dirigí mi mirada hacia la comida que había sobre el escritorio. Aparté papeles y libros para hacer sitio a la